Buenas tardes. Ya estamos aquí de vuelta, después de la comidita. ¿No? ¿Todavía no estamos? A ver... ¿Estamos? ¿Se escucha? Vale. Bueno, pues sigo. Ahora sí, ahora me escucho. Ahora sí que estamos en órbita. Vale, pues nada, vamos a dar comienzo al ciclo de la tarde de ponencias de este sábado. Las 5. Vosotros estáis aquí sentados, pero la gente que nos está viendo desde casa, seguro que alguno hay en el sofá, echándose en medio la siestecilla y diciendo voy a poner el SIMA Academy a ver qué nos cuentan ahora. Pues me presento para aquellos que llegáis de nuevas, mi nombre es Rodolfo y estoy aquí para... No, ninguno me ha dicho nada. ¿Cómo que mi nombre es Rodolfo? Mi nombre es Gustavo. Os he pillado, ¿eh? Bueno, mi nombre es Gustavo y estoy en este SIMA Academy durante estos 4 días de maestro de ceremonias, en el que ya hemos podido contar y seguiremos contando con ponentes expertos en temas diversos que seguro os resultan de gran interés. Además del SIMA presencial en el que estamos, pues como ya he dicho, hay gente que nos está viendo desde casa. Si en algún momento vosotros o vosotras os perdéis alguna de las ponencias y os apetece después recuperarla, pues ya no es que solamente esté en vía streaming, sino que también luego las podéis rescatar de SIMA Academy, que está en simaexpo.com. Temas a tratar, temas a destacar durante estas 4 jornadas. Las cuestiones clave en el proceso de compra y venta de una vivienda, trámites, temas legales, impuestos y gastos, hipotecas, tasaciones y tecnología. También se va a hablar de comprar para alquilar en Madrid, de las claves para comprar vivienda de obra nueva con seguridad y de cómo conocer el valor de nuestra vivienda. Además, también se van a presentar las últimas tendencias en interiorismo, decoración y eficiencia energética. Como puedes ver, Miguel, la amalgama informativa, el cocido, está bien condimentado, tanto si lo que están buscando es su vivienda habitual, como si buscan una vivienda, una segunda vivienda para vacaciones o una vivienda para inversión, pues este es su espacio. La idea, la cuestión, el asunto en todo esto es que salgáis de aquí habiendo aprovechado al máximo a nuestros ponentes. Así que prepárate, Miguel, porque aquí cada uno y hay cada una que... Bueno, sin más dilación, os voy a presentar al primer ponente de la tarde. ¿Todo bien por ahí, chicos? Bien, al primer ponente de la tarde. Aquí tenemos a Miguel Pinto, él es experto en construcción industrializada y nos va a hablar de nuevas tendencias, qué es una vivienda de construcción industrializada. El plató es tuyo, adelante y disfruta. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Gustavo. Esa es buena, ¿eh? La has cogido al vuelo, macho. Buenas tardes a todos, mi nombre es Miguel Pinto y mi objetivo es responder a esta pregunta. ¿Qué es una vivienda de construcción industrializada? ¿Qué es una vivienda prefabricada? ¿Vale? Entonces, como hay muchos... esta es lo que me gustaría, la primera aspecto que me gustaría preguntaros aquí, a mano alzada. ¿Qué imágenes les vienen a la cabeza? ¿Qué imágenes les evoca cuando yo diga una casa prefabricada, un edificio prefabricado? Háganme el favor de en 10 segundos imaginar qué imágenes les vienen a la cabeza cuando pensamos en edificio prefabricado. 10 segundos. Voy a poner unas imágenes. ¿Me podrían levantar la mano aquellos que más o menos las imágenes que se han hecho en la cabeza, imaginado, son parecidas o similares? Ahí tenemos un público más o menos joven, pero todos piensan, aquí no, completamente diferente a lo que imaginan. Esto me sirve para 2 cosas cuando haga estas imágenes. Uno, para hacer un estudio de mercado recurrente. ¿Por qué? Porque la imagen que tenemos de la vivienda industrializada, de las casas prefabricadas, es mala en general, es mala. Y estas imágenes ilustran normalmente eso. Es malo, ¿vale? Uno de los aspectos que me interesa
hacer ver es la vivienda prefabricada o industrializada lleva muchas décadas, no es una cosa reciente, lleva mucho tiempo. Este es el primer aspecto. Y el segundo es que las primeras construcciones industrializadas se hicieron en momentos de una enorme necesidad de vivienda, pero también con enorme escasez de recursos. No había, porque era época de hambruna, posguerra, y por lo tanto había mucha necesidad y pocos recursos, por lo que se hacían cosas con una estética bastante mejorable, dígase con esta imagen, y dos, eran normalmente de una calidad muy mala, y esa sigue siendo, excepto aquí, a Dios gracias, esto me sirve de estudio de mercado, esto sigue siendo la imagen hoy en día que se tiene de la vivienda prefabricada y industrializada, ¿ok? Entonces, ¿qué es hoy en día una vivienda industrializada? La definición es esta. Se trata del diseño y producción de componentes en una fábrica que después se montan en obra, ¿ok? Vale. Bien, esto tiene muchas clasificaciones, yo no me voy a enrollar demasiado porque ni siquiera estamos de acuerdo los técnicos en cuáles exactamente los cajones donde ponerla industrializada, pero voy a hacer 3 distinciones para más o menos que tengamos todos una idea. La primera, sistemas 3D. Existen sistemas 3D como esto. Esto significa, por ejemplo, un baño industrializado que se hace en una nave completamente cerrado y que finalmente se coloca en la obra. Se termina la estructura, se eleva el baño, se replantea y ahí se empiezan a poner los tabiques del resto de la vivienda. Es la primera cosa que entra una vez que se termina la estructura. Y el baño está cerrado y así se queda absolutamente terminado hasta el final. Y después hay otras cosas 3D bastante más complejas, que es módulos de vivienda completa, ¿vale? Esto es lo que se puede llamar sistemas industrializados modulares o 3D. También hay sistemas industrializados 2D, y aquí el principal es las fachadas. Las fachadas que se hacen en una fábrica, que se transportan, que se elevan y que después se colocan, hay un equipo de montaje y se queda, este es por definición el sistema 2D. Pero también hay otros sistemas, no quiero complicarlo demasiado, que llamamos componentes, que son elementos estructurales que aguantan el edificio, pilares, vigas, pero también componentes de otras características que se hacen en fábrica y que se llevan a la obra, como pueden ser escaleras o incluso, y a veces no somos conscientes de ello, una ventana. Las ventanas llegan ya completas a la obra. Y esto se ha hecho antes en una fábrica, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que casi todas las viviendas hoy en día, casi todas, o todas diría yo, bueno, desde luego las nuevas todas, pero casi todas las viviendas tienen algún grado de industrialización. Sus viviendas son viviendas industrializadas, necesariamente. Depende del grado en que estén industrializadas, pero tienen industrialización. Ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Se produce en una fábrica, se traslada, se eleva y se ensamblan, ¿vale?, diferentes componentes en un sitio, ¿ok? ¿Vale? Este es un aspecto que me interesaba trasladar. Probablemente sus viviendas son industrializadas, casi seguro los hoteles que van ustedes este verano tienen los baños industrializados. Si tienen ustedes hijos y van a residencias de estudiantes, las fachadas y los baños seguramente son industrializados, aunque no se sepa. Y no se sabe porque el promotor y muchos no creen que eso sea un factor atractivo para la venta, porque no lo es, porque la opinión generalizada en relación con los productos industrializados sigue siendo la que hemos visto en la primera foto, y por lo tanto, ¿para qué hacer publicidad de una cosa que sí tiene mucho más calidad, sí que tiene mucho más calidad, no obstante, provoca todavía, desgraciadamente, un rechazo injustificado, como voy a justificar? Así que, ¿son todo ventajas en la vivienda industrializada? No son todo ventajas. Y esta es la única frase así técnica que me gustaría que quedasen. No es una innovación de producto, es una innovación de proceso. ¿Qué significa esto? Pese a las imágenes que hemos visto anteriormente, en realidad, si bien la innovación es un baño, es una fachada y se puede tocar y es un producto, esa no es la innovación.
Eso ya se hacía en otro sitio, pero ya se hacía in situ, se hacía in situ. La innovación no está ahí. Hay algo de innovación en algunos de estos productos, evidentemente, pero en realidad el truco está en innovar en el proceso, en que desde el momento en que se hace el proyecto, en que el arquitecto piensa en el proyecto, en que diseña el proyecto, hace pensando que va a ser industrializado, en que se va a hacer los componentes en una fábrica, en que van a tener que trasladarse, en que van a tener que elevarse, en que van a tener de manera síncrona con la obra que acoplarse a la obra de acuerdo a los tiempos de esa obra. Entonces, desde el momento del proyecto tiene que estar todo muy, muy definido para que realmente al final ese producto, ese industrializado, resulte en una innovación que tenga resultado, que otorgue más calidad, más agilidad a todo el proceso. Lo peor que puede ocurrir en estos sistemas es que el arquitecto haga un proyecto de manera tradicional, pensando que va a ser un edificio tradicional, y después queramos encajar, calzar una solución, una fachada, un baño industrializado a un proyecto que no lo es. Eso es lo peor que puede pasar. El industrializador se va a enfadar, el constructor se va a enfadar y el cliente no va a tener la calidad que se merece y no va a lucir para nada ese producto. En síntesis, tiene que pensarse esto desde el momento cero, y ahora se habla mucho del build to rent, del edificios para alquiler. Los edificios para alquilar son muy importantes que se agilice su proceso, su construcción, que se haga de una manera muy rápida. Eso es posible si se hace con industrialización, pero es muy peligroso que no esté pensado desde el inicio el que vaya a ser industrializado. Y no obstante, si sí lo piensan de esa forma, entonces sí podrá tener todas estas ventajas que es típicas de la vivienda o de las casas industrializadas, que tienen más calidad, que se entregan más rápido, que son más sostenibles y que tienen menos postventa. Hay otras ventajas todavía, por ejemplo, tiene menos ruido en obra. En una obra, en medio de la ciudad, pica, no sé. Cuando es industrializado hay mucho menos contaminación acústica, porque viene y se coloca y hay muchísimo menos contaminación acústica. Otra ventaja es la gestión de residuos. Es mucho más fácil, mejor, se aprovecha mucho más. Hoy en día que la economía circular es tan importante, es también una gestión mucho mejor hacerlo en una industria. Y tiene todavía otras ventajas, y con esto termino, no los aburro más, que son: fomenta la empleabilidad de las mujeres y de los jóvenes. ¿Por qué digo esto? ¿Saben ustedes cuántas personas con menos de 40 años hay en una obra, en porcentaje? Menos del 18% y bajando. Mujeres, menos del 8% y bajando. A los jóvenes y a las mujeres no les gusta ir a la obra, no les gusta. Hay mucho paro, sí, hay mucho paro. No van a la obra. Pero sí, como en otros países, sí están dispuestos a ir como operarios a un entorno más controlado, más amable, a una fábrica. Entonces esto fomenta la industrialización, también de aspecto indirecto, más allá de la calidad de la vivienda, aspectos como la empleabilidad. Y en una fábrica, por motivos que no voy a entrar, pero sí la I+D, la innovación, se potencia mucho más que en in situ, que en una obra donde el capital intelectual migra o va de una obra a la otra, muchas veces repitiendo los mismos errores, y en una fábrica rápidamente podemos mejorar el proceso con los errores que detectamos a lo largo del mismo. Rápidamente podemos mejorar y innovar. Ok, dicho todo esto, muchísimas gracias. En los próximos 5 o 10 años sus viviendas van a ser cada vez más industrializadas. Eso es bueno, porque tendrán más calidad, serán más rápidas de entregar, más sostenibilidad, más empleabilidad, más crecimiento en general. Muchas gracias. Cualquier duda, un placer. Muchas gracias, Miguel. Desde luego una conferencia, una ponencia directa, clara y concisa, que muchas veces se agradece antes que una vuelta y otra vuelta y otra vuelta, sino algo claro y conciso que la gente entienda. No sé si hay alguna pregunta
a todo lo que ha planteado Miguel. Yo sí tengo una, y es que, ¿por qué no se construye más vivienda industrializada si, como bien cuentas aquí, hay tantas ventajas en comparación con otro tipo de construcción? ¿Por qué no hay más vivienda industrializada? Buena pregunta. Porque en España es más caro. En España, vivienda industrializada es más caro. No para ustedes, no para el cliente final. El cliente final pagará lo que pague, pero no va a pagar más, Gustavo, por una vivienda que tenga un baño industrializado, por otra que no tenga un baño industrializado, porque la diferencia es imperceptible. Bueno, es mejor en un baño industrializado, con baño industrializado, pero no va a pagar ese premium, ese sobreprecio. Es más cara para el promotor. ¿Es más cara en qué sentido? Le cuesta más dinero hacer una promoción en España, una promoción industrializada, que por ejemplo en Alemania o en Suecia, donde por motivos de climatología ya tienen mucha industria montada alrededor de la edificación, tienen ya mucha industria montada, y aquí eso no ocurre. Y por lo tanto, los costes que tiene el promotor para realizar un edificio industrializado es superior. Como tiene que vender al mismo precio, el margen es menor. Hay menos incentivo a construir esto. Esto va a cambiar, y va a cambiar por dos motivos que ya hemos comentado antes. Uno, no hay jóvenes ni mujeres en la obra, y esto está empeorando. Cada vez es más cara la mano de obra en in situ, y por lo tanto va a escasear cada vez más. Y cuando esos precios suban, empieza a justificar cada vez más trasladar a una fábrica y tener esos recursos en una fábrica y producir esos elementos en una fábrica. Este es un aspecto, ¿no?, importante a tener en cuenta. Y cuando eso ocurra y haya muchas industrias haciendo eso, tendremos economías de escala y por lo tanto también será más barato. Y entonces sí, yo creo, estoy convencido, por eso decía 5 o 10 años, estoy convencido que el grado de industrialización que vamos a ver en nuestros edificios y en nuestras viviendas, y que es mejor para el entorno, vuelvo a insistir, va a ser grande, va a ser cada vez mayor. Sí, sí. O sea que estamos hablando al final de tiempo. Sí, bueno, de tiempo y de ganas. Y de ganas, que como todo en muchos esta vida. empresarios, o sea, muchos de ustedes exijan, no, es que quiero saber cómo ha sido el proceso de construcción de las viviendas, la posventa, que tanto dolor provoca a los clientes, la posventa. Pues la posventa es menor en la industrialización. Entonces, el hecho de tener una vivienda que tenga elementos industrializados, insisto, que hayan sido pensados desde el inicio, les va a resolver o a disminuir el grado de estrés al final, porque la posventa será mucho menor, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, también depende de que el cliente diga, no, esto de la industrialización no es solo en los coches, es que en las viviendas es bueno. Es que en las viviendas es bueno. Y no tenemos normalmente este discurso. El mantra es otro, desgraciadamente, el mantra es otro. ¿Vale? Bueno, supongo que al tran iremos encontrándonos con ese mantra. Gota Malaya, sí. ¿Cómo es? Gota Malaya, o sea, insistir Malaya, en que esto ocurra, esto es así. Por favor. Vale, vamos a... ¿Qué quieres? ¿Subir aquí también? Ah. No, te va a dar el micro Paulina. No hace falta que... Voy a explicar el funcionamiento. Lleva el micro Paulina y vosotros, pues sin tocarlo, acercáis la carita y habláis. Luego lo desinfectará. Ok, gracias. Quería saber si es posible qué porcentaje actualmente de vivienda industrializada aplican en zonas nuevas de construcción, como por ejemplo el Cañaveral, Valdebeba, entre otros, no conozco más. Aproximadamente, ¿saben Bien. qué porcentaje de las viviendas en construcción serían viviendas industrializadas? Muchas gracias por la pregunta. Eso me remito aquí a no es fácil de responder a esa pregunta, porque tal y como hemos definido la industrialización no es solo esta última parte, no es solo, discúlpeme que no lo esté mirando, no es solo esto, la industrialización no es solo todo hecho y montar, no, son componentes. La industrialización son muchas cosas que se ensamblan en un lugar físico, pero que previamente se han construido en una fábrica. Por lo tanto, ese porcentaje no lo tengo. Sé que el grado está incrementando, porque los costes de recursos están subiendo para hacerlo in situ, y se prefiere hacerlo en fábrica, ¿no?, poco a poco.
No sé decirle la cifra exacta, sé que en unifamiliares y en obra nueva, obviamente, hay muchísimo más industrializado de lo que había antes, y en unifamiliares también, ¿vale? En altura tiene una complejidad añadida que se está resolviendo técnica, ¿vale? Pero sí, el grado está aumentando, pero no, esa cifra me gustaría tenerla. No creo que nadie la tenga, ¿eh? No creo que nadie la tenga. Muy amable. Muchísimas. Bueno, Gracias. quiero agradecer. Muchas gracias. No, pero deja, acércaselo. Que lo que... Muchas gracias. Sí. Muchas de nada. Muchas veces. A ti. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por aquí. Bueno, pues vamos a ir dando por finalizada la ponencia. Ha sido un verdadero placer. En cuanto hemos llegado, nos hemos puesto aquí a charlar un momentito antes de la ponencia. Ha venido, me ha preguntado por mí, por mi vida, qué me dedico. Bueno, el tío un verdadero crack como profesional y como persona, así que un placer. Creo que es la primera vez que estás aquí. GustavoRojo.com. Bueno, esto no está pactado, ¿eh? Está pasando ahora, pero bueno. sí, eso es. Sí, señor. ¿Es la primera vez que estás aquí en SIMA? No, Bueno, no. digo en el SIMA Academy. En fin de semana sí. En fin de semana sí. Vale. Fin de semana es la primera vez, sí. Vale. Es un placer, cuando Sí. queráis. Pues nada, ya habrá más veces. Sí, señor. Y nada, nosotros seguimos a las 17:45, 5:45, los nuevos barrios de Madrid, Los Berrocales, con Cristóbal Gámez Matilla, secretario de la Junta de Compensación de la empresa, bueno, ya digo todo, iba a decir solamente lo primero y bueno, pues ya voy con todo, de la empresa Junta de Compensación de Los Berrocales. Les esperamos a las 6:15, muchísimas gracias, más o menos 20 minutillos. Gracias.